en cuanto a la calidad del servicio y en cuanto a si lo que actualmente recibe de apoyo es lo que les va permitiendo irse desarrollando y avanzando en su carrera. Les dejo la palabra. Marco dice antes, sí, los intérpretes de verdad, pero que eran pocos y la calidad sí no es muy buena, y eso también es diferente porque hay pocos que tienen mucha experiencia, que se relacionan con los sordos y nos dan como conceptos, por ejemplo, y las señas, entonces ahí es donde se puede ir acoplando. Pero hay como una parte también que es de ASL y LESA. Bueno, yo practico las señas de LESA y eso. Hola, muy buenos días. Yo estudio Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador y la unidad, los intérpretes y las personas sordas, pues yo entiendo la seña, dice, pero una persona sorda a veces tampoco no tiene los conceptos de las señas, o a veces se retrasa, o a veces también es el hecho de aprovecharse y debe de respetar, de no controlar a la persona sorda porque es un derecho, y eso es muy importante, es un derecho. Por ejemplo, antes se tenía un papel, se le daba a una persona y pasaba mucho tiempo y después se cambiaba a la otra persona y seguía, y había un solo desorden que no se entendía muy bien. Y eso sí es importante, la evaluación de la persona que tenga interés, eso es mi opinión. Los estudiantes, los intérpretes, ambos hacer como un compromiso. También, por ejemplo, el hecho de las exposiciones, las tutorías y en toda esa área, y no es justo porque es un derecho de nosotros. Y esa es mi opinión. También la Universidad de El Salvador no significa que es como en forma negativa, al contrario, es una opinión positiva. Solo quiero aclarar algo. Son ustedes los estudiantes los que piden una constancia, porque no es una certificación, porque hay que certifique, pero no hay ninguna institución en el país actualmente que certifique. Pero son ustedes los estudiantes los que piden una constancia, o quién les pide la constancia con ustedes. Pregunto. Sí, la universidad es quien pide la constancia y se le da a una persona, a la secretaria. Margarita se llama la persona, es la secretaria general de antes de la Universidad de El Salvador. Entonces a ella se le daba la constancia y no había ningún problema. Y entonces ahora se ha hecho como una confusión también, porque ahora ya no se le da a la secretaria, sino a la unidad de atención a las personas con discapacidad. Ahí es donde se da esa constancia y ella es quien hace el proceso para llevar la secretaría. Sí, correcto, lo que explica ella. Antes, cuando se comenzó en la Universidad de El Salvador, se empezó, por ejemplo, ADEL en el 2005, sí, en el 2005, en el 2005, en la Universidad de El Salvador, la persona responsable era ella, Margarita, y ella, y con la doctora, y los sordos comenzaron
empezar a asistir a la universidad y ellos no sabían si ellos iban a pagar o no, y se llegó al acuerdo que la universidad iba a pagar y no había ningún problema en llevar a los intérpretes, y se acordó que en cada ciclo se iba a emitir el pago para las personas intérpretes. Y ahí en la Secretaría General se quería saber, por ejemplo, si de verdad los oyentes conocían la lengua de señas, y por ejemplo antes, sí, cuando era la directora, la licenciada Lourdes, a ella le pedía la constancia y se entregaba a la universidad, pero ahora ha cambiado y ahora de la Secretaría General ahora se ha hecho al Departamento de Discapacidad. De verdad que no se sabe muy bien la información, es como un poco oscuro, no queda muy claro. He visto muchas cosas, por ejemplo, algunos intérpretes no tienen muy buena calidad, falta mucho tecnicismo, falta de ética, falta de profesionalismo. Hay muchos aspectos a los cuales hay que considerar, y muchas veces las personas sordas solo toman a la persona intérprete y ellos hacen también como actos déspotas, y es importante el hecho de conocer a los intérpretes, no como a cualquier intérprete puedo agarrar, porque luego puede haber una frustración. Sinceramente hace falta el hecho de cada uno de los sordos, el hecho de escoger, o por ejemplo, muchas veces se equivocan y no es muy cómodo, por ejemplo, que el intérprete esté ordenando a la persona sorda. El estudiante es quien decide. Por ejemplo, antes cuando estaba yo aquí en el comité técnico, se hizo la propuesta pensaban que yo era quien estaba controlando y era necesario hacer la evaluación para las personas intérpretes. Se hizo la propuesta para que se evaluara, pero por ejemplo un representante, por ejemplo, de institución de la Asociación de Santa Ana, de la Asociación de Oriente, de Beleza, de la Asociación de Deporte, porque ahí se podría conformar un comité técnico, por ejemplo, en el que podrían estar personas con experiencia, como Adela, Luis, etc. Y podríamos acordar y hacer y votar quién podrían estar en ese comité y hacer las evaluaciones. Pero no significa el hecho de que nosotros queramos manipular o controlar, sino el hecho de llegar como a un acuerdo, y no significa aquí de manipular, sino es un tema de igualdad. Recientemente todavía se sigue con esto de que las personas nos siguen manipulando y que ellos toman decisiones y siguen controlando sobre el tema. La mejor propuesta es la evaluación. Ese es el meollo de la situación. Por ejemplo, el certificado se le da a las personas intérpretes que se reconocen solamente. Esa es mi participación. Pero alguien más. Pues casi quedó bastante completa la información después de la participación del joven, y me parece muy necesaria y muy certera la petición de que sean certificados los intérpretes debido a las suficientes demandas o situaciones débiles que se presentan a la hora de interpretar, ¿verdad? Al certificar una persona por el CONAIPD y dependiendo de los niveles que dijeron las señoritas al inicio, me parece muy acertado, ¿verdad? Que un intérprete de nivel 3 pueda llegar a hacerlo a la universidad y no en un nivel 1 o nivel 2. ¿Alguien más pide la palabra? Mirta.
Bueno, quizá voy a hablar desde mi experiencia como intérprete en el área educativa. Tengo desde el 2009 de estar trabajando con el bachillerato de Edúcame. Entonces, mis primeras experiencias fueron, me voy a basar en la PAES. Mis primeras experiencias fueron 3 en la PAES, 4 en la PAES, 1.50 en la PAES. Entonces ese era un reto para mí como intérprete en el área educativa. El siguiente año empecé 4, 5 en la PAES. Entonces, a través del tiempo, en esta última PAES, tuve una nota global mínima de 7.31 y máxima de 7.86. En un momento determinado me preguntaron que si yo les había dado copia. Y les dije que cómo les iba a dar copia si llegan del Ministerio de Educación a sentarse a la par de uno, ¿verdad? Entonces, fue realmente un éxito. Pero, ¿qué significa esto? Que uno como intérprete tiene que conocer todas las palabras técnicas, todo ese vocabulario que se va a utilizar con ellos. El primer año yo lo gané, el segundo año lo seguí conociendo, el tercero me lo agencié y el cuarto lo puse en práctica. O sea, no es una cosa tan fácil. Aparte de eso, hacíamos tutoría los domingos. Yo sé que pues esto también ya no lo reconoce el ministerio y ya no lo paga. Los jóvenes no me lo pagaban, pero yo lo estaba haciendo tal vez como título propio porque quería, no cabe la palabra experimentar, pero sí quería hacer el ensayo-error si eso era lo que estaba faltando. Entonces ya cuando nos reuníamos los domingos, entonces ya empezábamos a buscar ayudas audiovisuales para que ellos empezaran a entender de qué estábamos hablando. Por ejemplo, cuando hablábamos en primer año de la Ilíada, la Odisea y cosas tan abstractas para la persona sorda, ¿verdad? Entonces, yo creo de que ese sacrificio, tanto de las personas sordas, de pasar todo el domingo conmigo, fue el éxito de esas PAES, que en un momento determinado pues yo le mandé a Francisco que quería compartir esa experiencia porque yo me sentía extremadamente feliz. Pero estoy hablando de 4 años, o sea, 4 años de 4 promociones, quiere decir 8 años de trabajo. Solamente, por si sirve en algo con los intérpretes, que creo que sí serviría bastante.